Más que un respiro, no es una cosa que ocurre de repente, ¿no? Sino que viene de unas iniciativas denominadas Integra, por las cuales ya a través de cooperativas agroalimentarias, con apoyo del Principado, incluso a través del Ministerio en Madrid, se buscan líneas que favorezcan que la mujer en el campo pueda tener un poco más de espacio. No es solo trabajar, que sabemos que la mujer trabaja en el campo y luego entra en casa y sigue trabajando en casa, sino que necesitaba buscarse una forma de ayudar. Teníamos un problema que dedicaba mucho tiempo a su trabajo como empresaria y también al servicio doméstico, a la atención de mayores y niños y a su casa. Entonces decidimos que teníamos que buscar una salida y a través del Instituto de la Mujer más la Escuela de Emprendedores y la Consejería de Agroganadería nos pusimos en contacto para poder, como hacíamos, salió Más que un respiro con su ayuda y de hecho ya está funcionando. Más que un respiro es un programa de sustitución que pretende apoyar a la mujer ganadera en sus largas jornadas de trabajo, liberándola y que pueda formar parte o que pueda colaborar tanto en la parte social como de gestión de la propia cooperativa. Porque dentro de las cooperativas y sobre todo asturianas tenemos muy pocas mujeres en los consejos rectores, que son los que deciden y ejecutan decisiones. El primer paso que hicimos fue poner 18 mujeres a un curso para aprendizaje de atención a mayores, primeros auxilios, una serie de requisitos que necesitaban para poder crear una bolsa de trabajo. Y bueno, el curso fue la verdad que muy entretenido por una parte y que aprendimos cosas que te parecen básicas, pero que son cosas que, bueno, que las haces de rutina a lo mejor y no las haces de la manera que te enseñan en el curso. La boca a boca es lo que hace también a veces que la gente te llame Es receptiva la gente. Cuando llegas a las casas, bueno, pues te dicen, bueno, pues mira, quería que me hicieras esto porque es que yo no puedo por ciertas circunstancias y tal. Bueno, tú haces más o menos lo que ellos te dicen. Les preguntas también de qué forma quieres que lo hagas, porque claro, no es igual la manera que tienes tú de trabajar que la forma que tiene. El servicio lo suelen solicitar más que nada por teléfono, entonces yo, dependiendo de la zona donde sea la demanda del servicio, pues me pongo en contacto con una persona o con otra de las agentes que hacen el servicio para pasarles el aviso. Al surgir el tema de que la cooperativa prestaba este servicio, pues decidimos contratar pues eso, unas horas para liberar un poco a la mujer, porque la mujer en el ámbito rural es la que sufre las consecuencias de los problemas familiares más que el hombre estamos más dedicados al trabajo agrícola y ganadero y ella nos ayuda en el trabajo agrícola y ganadero y encima tiene que hacerlo de casa. Entonces, si lo de casa se complica con algún problema familiar, pues bueno, hay que prestar una ayuda. Más que un respiro, es un servicio de proximidad para mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales. También es un servicio que desarrolla nuevos servicios para atención de las personas dependientes, porque en el medio rural hay muchas personas mayores. A la vez, lo que pretende es poner en valor, un valor económico, el trabajo doméstico y de cuidados que tradicionalmente ha desarrollado siempre la mujer, y en el medio rural es evidente. Y por último, lo que pretende es que las mujeres jóvenes rurales vean en el medio rural una posibilidad de instalarse, de desarrollar su vida personal y profesional.